Capítulo 18. Su aliado. ¿Cómo se relaciona el asesino de magos con este caso? Preguntó Jun, frunciendo el ceño. ¿Qué sabes sobre Miya Kiritsugu? Waber preguntó, balanceando un vaso de whisky en su mano, haciendo que el hielo tintineara contra el recipiente, además de que lo mataron en acción, quiero decir. Despiadado, eficiente, respondió Jin. Nunca arruinó un trabajo a menos que hubiera circunstancias atenuantes que no pudieran explicarse de antemano. Un verdadero profesional si alguna vez vi uno. Casi una vergüenza que pateó el cubo. Podría haber enseñado a algunos novatos cómo ser un activo en su lugar de un pasivo. Sin embargo, estoy de acuerdo con mi esposa. ¿Cómo se relaciona con esto? Emiya Kiritsugu no era el hombre que la mayoría de la gente creía que era. Sin duda era todo lo que dijiste, pero había más. Tenía un ideal que persiguió la mayor parte de su vida. ¿Un ideal? Jun preguntó. Para salvar tantas vidas como sea posible, explicó Waber. Cada trabajo que tomó el Magus Killer tenía el propósito explícito de salvar tantas vidas como fuera posible, ya sea a corto o largo plazo. Nunca aceptó un trabajo solo por el dinero, nunca mató a un objetivo si su muerte no significaba que alguien otros consiguieron vivir más tiempo gracias a ello. Espera, interrumpió Jin, levantando una mano. ¿Estás diciendo que estaba tratando de ser un héroe? Bastante, confirmó Waber. No se equivoque, era un monstruo como pocos antes que él. No le importaba quiénes eran sus objetivos, no le importaba si eran culpables o completamente inocentes de todos los pecados concebibles. La edad, el género, la religión no eran un factor para él a menos que fueran relevantes para la misión. Si a cambio salvó más vidas de las que tomó, los mató sin pensarlo dos veces. Mató a su propio padre porque experimentó en una aldea, convirtiendo a los residentes en apóstoles muertos y su engendro. Más tarde mató a su mentor al derribar el avión infestado de Death que intentaba aterrizar en el río Hudson. Eso es enfermo, dijo Jin. ¿Cómo sabes esto? Mi familia se interesó bastante por él después de la Cuarta Guerra del Grial, ya que fue él quien mató a mi predecesor y destruyó a nuestra familia Crest en el proceso. Seguramente el karma se está riendo ahora, dijo Waber cínicamente. Aquí estamos, de regreso donde todo comenzó, tratando de recuperar lo que perdimos al arrancarlo del legado del mismo hombre que nos lo quitó por primera vez. Ciertamente puedo ver una conexión allí, coincidió Jin. Sin embargo, todavía no hay pruebas tangibles de que Archer sea el hijo de Emiya. Para empezar, su único pariente vivo conocido es un homúnculo Einzbern. ¿Crees que tuvo un hijo fuera de su matrimonio? No sería una gran sorpresa, pero eso no es relevante, dijo Waber, haciendo a un lado la pregunta. Lo que importa en este caso es el objetivo de nuestro objetivo, no la magia. Lo que tenemos aquí es un magus no registrado, aparentemente haciendo uso de su taumaturgia para perseguir un objetivo que es demasiado similar al de Miya Kiritsugu, y lo hace así que en el último lugar donde se vio vivo al asesino de magos. Lo que quieres decir es que Archer no es necesariamente el heredero de la magia de Emiya, sino de sus ideales. Puedo ver una conexión, pero el modus operandi es demasiado diferente si tu información sobre el asesino de magus es correcta. Yo, por cierto, todavía lo encuentro un poco exagerado, dijo Jin con el ceño fruncido, pensativo. Conocí al hombre personalmente, y nunca se me pasó por la cabeza que pudiera ser como usted lo describe. Sus ojos eran demasiado fríos para un hombre que se preocupa por los extraños. Aún así, hay demasiadas coincidencias para que las ignoremos, señaló Jun. Además, ambos hombres preguntaron juntos. Solo hay una Emiya viviendo en Fuyuki según la guía telefónica. Emiya Shirou. Aquí está la dirección. Bueno, dijo Waber después de un momento, eso simplifica las cosas. Mira a este tipo. Si hay algún indicio de que es un magus, entonces tenemos a nuestro arquero. No te acerques a él hasta que podamos estimar la amenaza que representa. Si aprendió algo del Magus Killer, entonces seguramente será peligroso. Entendido, respondió la pareja de marido y mujer, y comenzaron a reunir las cosas que necesitaban para llevar a cabo la tarea asignada. Era de noche, y no había mejor momento para espiar a alguien sin que nadie se diera cuenta. Waber permaneció en el hotel. No había necesidad de exponerse en esta etapa. Si este chico, Shirou, resultaba ser un magus, Waber necesitaba idear un plan adecuado para acercarse a él. Consideró ponerse en contacto con los ancianos para actualizarlos sobre el desarrollo reciente, pero ya sabía lo que dirían. Matar al hijo del asesino de magos.
Weaver no tenía ningún rencor personal contra la fallecida Emilia, especialmente si consideraba que fue él quien le había otorgado a Weaver su posición y título noble. Tenía aún menos en contra de su hijo. El chico no había jugado ningún papel en el drama que supuso la caída del primer Elmello y seguro que él era un lastre para el secreto de la hechicería, pero ¿qué tanta responsabilidad era realmente? Durante años, su padre realizó sus tareas en las partes mundanas del mundo, y ni una sola vez se acercó a exponer Magecraft al mundo. A la luz de sus orígenes revelados, Weaver estaba seguro de que Archer tenía que ser absolutamente consciente de cuántas personas morirían si metía la pata y provocaba la intervención de la torre del reloj, a menos que fuera absolutamente incompetente, no pondría en peligro el secreto y obligaría a la asociación a realizar una purga. Dicho esto, Weaver aún tenía que asegurarse de no tener ningún conocimiento o, al menos, ninguna intención de revelar el trato que Guilford tenía con Elmello, y también estaba el asunto de Crest desaparecido en el caso de Rule of Lore. Su rasgo adaptativo particular hizo posible transmitirlo a casi cualquier persona, independientemente de su parentesco con el propietario anterior. Este rasgo único hizo que no fuera el Magus quien recibió la designación de sellado, sino el propio Crest. Vincent Guilford solía ser uno de los candidatos más probables para recibir el escudo cuando su dueño anterior decidió cederlo. Sin embargo, cuando descubrió que no iba a recibirlo, pero otro Magus sí lo haría, mató tanto a su dueño como al posible heredero y luego huyó de la asociación, obteniendo una designación de sellado tanto por el asesinato como por haber robado el cresta de la torre del reloj. Si Weaver lograba recuperarlo, su estatus dentro de las filas de la asociación sin duda aumentaría, y si jugaba sus cartas justo a su regreso, podría muy bien resolver el problema de Elmello y de no tener una cresta. Por supuesto, todo eso dependía de la voluntad de Archer de cooperar si era posible. Weaver prefería el camino de la menor violencia, pero si el adolescente demostraba ser irracional y no estaba dispuesto a separarse de Crest, entonces, bueno, se requerirían medidas extremas. Pero no había razón para preocuparse por eso. Ahora todavía tenían que establecer sin lugar a dudas si la única Emilia conocida en la ciudad era en realidad un Magus o no. Todo lo demás vino después de eso. Con eso fuera de su mente, Weaver se relajó en su silla y tomó otro sorbo de su bebida, meditando ociosamente sobre la circularidad de la vida. Shirou se despertó con un bostezo un poco más tarde de lo habitual. No había logrado dormir mucho la noche anterior, no con las pesadillas y su conversación con Kamedea en la que pensar, sin mencionar el sonido de sus sollozos ahogados, que lo alcanzaron en su futón a pesar de sus intentos de mantenerse callada. Shirou sabía que llamarla por su nombre tendría un efecto irreversible, haciendo que el status quo cambiara de una manera impredecible. Originalmente tenía la intención de esperar un poco más antes de revelar su conocimiento de su identidad, pero algo sucedió la noche anterior. Se estableció una conexión entre los dos. Shirou había aprovechado esa oportunidad sin siquiera pensarlo. Incluso si todavía se hablaban insinuando cosas en lugar de decir algo abiertamente, anoche Shirou sintió que su protección contra el otro era considerablemente más baja de lo que había estado hasta ese momento. No sabía si era porque habían encontrado algo en común en la carga tácita del otro, pero se sintió obligado a hablar de todos modos, así que dejó escapar el secreto que había estado guardando desde el primer día. Sí, supo desde el principio quién era ella en realidad, incluso si su mente consciente no procesó esa información hasta mucho más tarde, cuando se detuvo y consideró las cosas con cuidado. Sabía de la misma manera que había descubierto a Tsuba Megaesi. A través de una espada. Rulebreaker, susurró suavemente, cerrando los ojos en la oscuridad detrás de sus párpados. Shirou podía verlo más claramente de lo que jamás pudo ver en la realidad. Solo lo había vislumbrado la noche en que mató a Guilford, un destello púrpura en la noche oscura que cortaba los lazos entre una sirvienta que no quería y su amo. La espada con forma de serpiente, maldita con sangre, lágrimas y arrepentimientos, se grabó en su mente en cada detalle, incluso aquellos que el ojo desnudo no podía percibir. Su composición, proceso de forja y experiencia acumulada fueron claros para que Shirou los viera. No entendía muy bien cómo lo hizo, pero a través de la espada pudo ver su conexión con su dueño y la retorcida historia que compartían. Para su cerebro consciente era solo información, desglosada y listada de una manera que pudiera comprender. Sin embargo, mientras dormía, su mente dejó de darle un sentido racional a la avalancha de conocimiento que era Rulebreaker y simplemente vio cosas que se suponía que no debía ver. Su pasado, sus cargas, sus pecados. Se sintió avergonzado de saber esas cosas. Era mucho peor que verla desnuda. Era como mirar fijamente su alma, sin importar su deseo de compartir ese conocimiento. Francamente, Shirou hubiera preferido guardárselo para sí mismo, aunque solo fuera para no hacerla sentir expuesta e incómoda con él.
Aún así, sabía que guardar silencio no era lo mejor a largo plazo por lo que sabía de su personaje por su interacción pasada y el conocimiento que venía con Rule Breaker. Shirou era consciente de que Medea probablemente estaba pensando en formas de explotar su alianza tácita y que estaba lista para descartarlo lo antes posible. Cualquier otra persona se habría horrorizado, disgustado por la forma en que ella lo consideraba desechable después de todo lo que había hecho por ella, cualquier otra persona menos él. Para empezar, nunca se preocupó realmente de sí mismo, no en lo que respecta a la felicidad y el bienestar de otras personas. De hecho, si la situación lo requería, estaba más que dispuesto a dar su vida por ella en cualquier momento, por lo que no le molestaba mucho que ella estuviera planeando usarlo como escudo humano. Si quería vivir y no lastimar a transeúntes inocentes en el proceso, entonces Shirou no tenía reparos en morir por ella. Prefería no hacerlo, obviamente, pero en realidad no le importaba mientras alguien más pudiera vivir a cambio. Por supuesto, esta total indiferencia por su propio bienestar era lo que había preocupado a Kiritsugu hasta el día de su muerte distorsionado, Kiritsugu solía llamarlo, y Shirou admitió que el hombre probablemente tenía razón. Ninguna persona normal desperdiciaría voluntariamente su vida por un extraño, y Shirou había pensado mucho en este concepto a lo largo de los años. Sin embargo, por mucho que se detuviera en ello, nunca llegó a la conclusión de que estaba mal que lo hiciera. No había nada de malo en querer ayudar a los demás, no importa lo que otras personas dijeran, no había nada de malo en ello, y más que todo lo demás, esa creencia era lo más importante que hacía que Emiya Shirou pudiera vivir consigo mismo. En verdad, era la única forma de equilibrar su pecado de vivir. Sabía, racionalmente, que cuando era niño no tenía el poder para ayudar a todas esas personas, ni siquiera podía ayudarse a sí mismo y mucho menos a alguien más. Aún así, buscó egoístamente la supervivencia al ignorar a las personas que morían a su alrededor, incluso cuando intentaron salvar a otros solo para que esos otros murieran unos momentos después. Incluso si nadie en el mundo lo culparía por eso, Emiya Shirou no podía perdonarse a sí mismo. Simplemente no era posible, porque hacerlo equivalía a negarse a sí mismo. Lo único que podía hacer era seguir expiando, día tras día, salvando vida tras vida, incluso si eso significaba perder la suya en el proceso. Nació de nuevo de ese fuego con el único propósito de evitar que tales tragedias se repitieran. Por eso lo supo. Sabía mejor que nadie cómo se sentía Medea. Había encontrado algo en la sonrisa de Kiritsugu, algo que le dio un propósito, una forma de equilibrar el peso de sus cargas. Pero no lo había hecho en su momento más oscuro. Nadie le sonrió, nadie se acercó a ella, nadie intentó salvarla. Rechazada por todos, convertida en un chivo expiatorio involuntario de los pecados de otras personas, vivía de la única forma que conocía. Manipulando, apuñalando por la espalda, traicionando no más. Incluso si él cayera en sus manos más tarde, Shirou sería la persona que creería en ella hasta el último momento, para darle la oportunidad que había estado buscando desde el principio. Si Kiritsugu tenía razón y salvar a alguien, realmente salvar a alguien, significaba más que dejarlos vivir otro día, entonces esto era todo. El pasado no se podía cambiar, los pecados no se podían borrar, pero mientras ella quisiera expiar, el futuro aún estaba por determinar. Si Shirou tenía algo que decir al respecto, encontraría su salvación. Medea se despertó. Fue un proceso inusualmente lento para ella, cuyos sueños estaban constantemente obsesionados y para quien el despertar representaba un respiro de las pesadillas. No anoche, cansada y emocionalmente agotada, se metió en su futón y cayó en un sueño tan profundo que no podía creerlo. No hubo sueños de ningún tipo, solo una pacífica oscuridad adormecida que estaba libre de pensamientos. Fue una experiencia novedosa. Medea se despertó más descansada que nunca y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer, y se sorprendió al descubrir que eso no la asustaba en lo más mínimo. Salió de la cama y se puso la ropa, salió de su habitación y entró en un nuevo día brillante lleno de promesas. Ella frunció el ceño. Está bien, ahora eso era demasiado. Incluso con su nueva frivolidad ella no era una niña ingenua. El mundo seguía tan feo como siempre. Ella acababa de encontrar algo, alguien, no del todo inútil. Estaba destinado a suceder en algún momento. Sí, el cinismo le sentaba mucho mejor. Se sentía más cómoda tomando las cosas con un grano de sal. Le ahorró muchas amargas decepciones, y había experimentado suficientes de ellas para durar una o dos vidas. Pero aún así, ni una sola vez pensó que llegaría el día en que alguien sabría quién era ella en realidad y no le escupiría en la cara, antes de que ella les extrajera las tripas y se las alimentara a la fuerza por el descaro de hacer tal cosa, de curso. ¿No fue absolutamente maravilloso?
no ser juzgada, quería decir, no obligar a la gente a alimentar a la gente con sus propias entrañas calientes. Eso fue algo divertido en el mejor de los casos, demasiada sangre involucrada y todos los gritos se volvieron aburridos después de un tiempo. Limpiar las manchas de su túnica después siempre era un desastre, incluso con Magecraftier sí, estaba feliz y no estaba acostumbrada, su mente era incapaz de concentrarse en nada, lo que la hacía sentir casi mareada, era como estar un poco borracho. Entonces, al ver que pensar con claridad era absolutamente imposible, decidió no hacerlo por una vez en su vida, intentaría no trazar cada paso y seguir la corriente. Sabía que era lo que la mayoría de la gente hacía todos los días, pero en su opinión era una experiencia nueva y emocionante. Saltó más de lo que caminó, siguiendo el apetitoso aroma del desayuno al que se había acostumbrado a ser recibida por la mañana. Entró en la habitación y sus ojos inmediatamente se dirigieron a la cocina, donde el magus pelirrojo estaba, mirándola directamente. Ah, buenos días, dijo sorprendido, como si no esperara verla allí. ¿Dormiste bien, Medea-san? Su nombre salió de su boca después de un momento de vacilación, resonando en sus oídos casi como una palabra extranjera. No estaba acostumbrada a escucharlo pronunciado sin veneno, y era eso un indicio de rubor lo que vio en su rostro. Espera, se sentía avergonzado por estar al tanto de una parte de su vida que no había compartido con él. ¿Y qué era esa calidez que sintió esparciéndose también por sus mejillas? Oh, dioses, ella también se sonrojó. Sintió la necesidad de cubrirse, de convocar su túnica y esconderse detrás de la seguridad de su capucha. No, eso fue absolutamente indigno. No se sentiría avergonzada como una adolescente que se encuentra en una posición comprometedora de ningún modo. Dormí lo suficientemente bien, dijo sin poca dificultad. Tartamudear fue definitivamente el primer paso para ser regio y digno. Así se hace, Medea. Bien. El desayuno estará listo en un minuto, así que por favor siéntate, respondió Shirou, sonando tan incómoda como se sentía. Ella asintió con la cabeza y casi se tiró a la mesa, colocándose de espaldas a la cocina para que él no pudiera ver su rostro. Necesitaba un momento para recuperar la compostura. Bueno, inhala y exhala, no había nada de qué avergonzarse, era una adulta, e incluso si estaba avergonzada de muchas cosas que había hecho en su vida, no la estaban juzgando por ellas, no en este lugar y no por él. Ella logró calmarse justo a tiempo para que él se uniera a ella en la mesa solo, entonces se dio cuenta de que solo había platos para dos. ¿Sakura-san y Taiga-san no se unirán a nosotros esta mañana?, preguntó, con una voz normal esta vez. No, respondió con el mismo tono, habiéndose recuperado también de su anterior vergüenza. Sakura tuvo una discusión con su hermano sobre la frecuencia de sus visitas, así que ya no vendrá tan a menudo, y Taiga tuvo una reunión con el maestro temprano esta mañana, así que tampoco pudo venir. Supongo que esa es la razón por la que Kuzuki-san no ha venido a entrenarte esta mañana también. Sí. No me gusta ralentizar mi entrenamiento, pero no puedo decir que un poco de descanso no sea apreciado de vez en cuando. Me curo rápido, pero sus golpes todavía duelen, ¿sabes? Me lo puedo imaginar, se rió entre dientes. Entonces solo somos nosotros dos. Bastante, confirmó y luego comenzó a comer. ¿Solo ellos dos, eh? Ahora que lo pensaba, casi nunca habían estado solos en la casa. Sakura y Taiga pasaban prácticamente todas las mañanas y esta última holgazaneaba todas las noches hasta que era hora de retirarse por la noche. Fue sorprendente que Shirou tuviera la privacidad para practicar su taumaturgia. Hablando de taumaturgia y de todas las cosas espirituales, no pudo evitar preguntarse cómo había descubierto su verdadera identidad. No creía que hubiera dicho nada que pudiera haberlo encaminado por el camino correcto, incluso si hubiera rastreado la etimología de la palabra Megisa hasta Grecia. Ciertamente ella no era la única persona en la historia de ese país que merecía ese título. Existía la posibilidad de que Guilford lo hubiera escrito en alguna parte, pero el hombre no era tan tonto como para poner en papel uno de los secretos más importantes que un maestro podría tener. Simplemente no había ningún beneficio en hacerlo y todo que perder si caía en manos de un enemigo. ¿Cómo supiste?, decidió preguntar a mitad del desayuno. No había necesidad de especificar de qué estaba hablando. Shirou la miró y luego miró hacia otro lado solo para volver a mirarla después de un momento. No estoy seguro de poder explicarlo yo mismo, dijo después de un momento. ¿Sabes? He estado soñando con espadas casi todas las noches desde que tengo memoria. ¿De espadas?, preguntó, sin entender muy bien cómo se relacionaba esto con su pregunta, pero le permitió dar más detalles. Sí. Solía no pensar mucho en eso ya que nunca me preocupaba mucho, pero ¿recuerdas la noche en que nos conocimos? ¿Cuándo maté a Vincent? ¿Cómo lo maté? Por supuesto, asintió ella. ¿Cómo pudo olvidar eso?
Fue una técnica magnífica como nunca antes había visto, incluso en mi época. Sí. Lo gracioso es, yo tampoco. Le ruego me disculpe. Ella parpadeó. Nunca había oído hablar de una técnica llamada Tsuba Megaeshi, mucho menos desarrollada o usada, antes de esa noche, dijo Shirou, su rostro serio sin ningún indicio de broma. Pero, ciertamente bromas. Una técnica como esa no se puede hacer en el acto bajo tales circunstancias. Era demasiado refinada para ser producto del instinto. Lo sé, asintió, no lo inventé, lo encontré. En la espada. ¿Lo encontraste en la espada? Sí. No estoy seguro de cómo funciona esto y me enteré esa misma noche, pero, cuando veo una hoja puedo contar todo sobre ella. Los materiales, el proceso de forja y la experiencia acumulada, su historia si quieres, se registran. En mi cerebro sin fallas. ¿Es historia? Entonces, tu noble fantasma, continuó, es un rompereglas. Su poder es cortar todos los contratos mágicos. Un anulador de todas las artesanías. Te lo dieron los dioses cuando te obligaron a, lo siento. Lo sé todo. No, más bien vi todo. ¿Viste qué exactamente? Ella se atragantó. Cuando duermo, veo los recuerdos de tu pasado como si estuviera allí cuando sucedieron. Veo las cosas que te obligaron a hacer con él y las cosas que hiciste después por tu propia voluntad también. Lo siento. No era mi intención entrometerme en tu vida. Medea no dijo nada, su garganta estaba demasiado seca para formar palabras, lo vio. Todas las cosas vergonzosas que hizo. La sangre que derramó, las personas que mató, los pecados que cometió. Todos ellos. ¿Desde cuándo? Desde el principio, supongo. No conscientemente, pero nunca me pregunté quién eras porque ya sabía dentro de mí. Durante un largo minuto, el único sonido fue el tic-tac de un reloj. Ella procesó sus palabras, incapaz de encontrarles sentido, completamente incapaz de encontrar una motivación racional. Finalmente, al no haber podido encontrar una respuesta por sí misma, se vio obligada a preguntar, temiendo que su respuesta hiciera añicos aún más las convicciones sobre las que se basaba toda su existencia. Entonces, ¿por qué, si lo supiste desde el principio? Medea trató de tragar. Si sabías el alcance de mis crímenes, ¿por qué me diste la bienvenida en tu casa? ¿Por qué me apoyaste? ¿Por qué confiaste en mí? Ella exigió saber, mirándolo. La confusión se convirtió fácilmente en rabia y se centró completamente en el joven frente a ella, quien resistió la ira total de un espíritu heroico sin inmutarse, fuerte de su determinación. Porque nadie más lo hizo, dijo Shirou, confiado en su simple frase que hizo que Medea se congelara por completo. ¿Qué? ¿Lo hicieron? ¿Alguna vez alguien trató de darte una oportunidad de redención? ¿Hubo una sola ocurrencia en la que no te convirtieron en el villano porque era conveniente? Incluso aquellos que sabían no hicieron nada. Había ira en su voz, no ira dirigida a ella, sino a esas personas sin rostro a las que se refería. Incluso el hombre por el que te obligaron a sacrificar todo te dio la espalda tan pronto como tuvo algo que ganar con ello. No, nadie te dio la oportunidad de ser algo que no fuera lo que ellos te hicieron ser. Yo, tartamudeó, incapaz de negar la verdad de sus palabras. Entonces seré esa persona, continuó, yo seré el que crea en ti incluso si nadie más lo hace. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Hace 10 años, suspiró, Emiya Kiritsugu obligó a su sirviente a destruir el Santo Grial. La explosión resultante provocó un incendio que se cobró la vida de más de 500 personas. Yo estaba allí cuando sucedió. ¿Qué? Emiya Kiritsugu no es mi verdadero padre. No recuerdo quiénes eran mis padres o incluso quién era yo antes de esa noche. Lo único que puedo recordar es caminar a través de las llamas, hacer mi camino sobre los cadáveres quemados, ignorando la ruega por la ayuda de la gente que me rodea. Se humedeció los labios, su mirada distante y angustiada. Morí ese día, sé que lo hice. Yo, estaba bien con eso. Ya había vivido más que todos los demás al negarles la misma salvación que buscaba para mí. Yo seguí caminando egoístamente hacia adelante cuando todos murieron, izquierda y derecha, a menudo para permitir que otra persona viva solo para que aquellos a quienes salvaron murieran unos momentos después. No les presté atención y sabía que me estaba contaminando al hacerlo, pero no me importaba. Luego, finalmente caí y me preparé para morir como el resto de ellos, cuando Kiritsugu me encontró. Estaba tan feliz de poder salvar incluso una vida que estaba llorando de felicidad. Me salvé. Yo, que no hice nada más que ignorar el dolor de todos los demás, fue salvo. Entonces ayer por la noche tú, sí, asintió de alguna manera. Puedo entender cómo te sientes, pero he tenido más suerte que tú.
Alguien me salvó, dándome la oportunidad de vivir y una manera de expiar mi pecado, pero tú, nunca tuviste la misma oportunidad. Por esta razón, incluso si nadie más creyera en ti, incluso si hiciste un enemigo del mundo entero, seré tu aliado. No importa lo que pase, te salvaré. Lo juro. Medea se quedó sin palabras. Ciertamente tenía que haber un error, un aliado para ella. No alguien con quien unir fuerzas para lograr un objetivo común, desconfiado de una traición inminente, sino alguien que estuvo a su lado sin otra razón que ayudarla. Eso tenía que ser lo más ridículo que jamás había escuchado. En verdad, la estupidez de este chico no conocía límites en absoluto. Un simple humano declarando que salvaría a un espíritu heroico. Ella debería haberse reído en su cara y haber terminado con él allí mismo. Pero Medea no se rió. De hecho, ya casi no podía formar palabras. Agarrando su falda con fuerza, miró hacia abajo, esperando que su flequillo ocultara sus ojos llorosos. Sin palabras por su proclamación, ella no dijo nada, pero asintió brevemente. Le temblaban los hombros, y algunas lágrimas caían de sus ojos al dorso de sus manos. Él no dio señales de darse cuenta de su situación, pero ella sabía que no podía haber pasado por alto su reacción desde tan cerca. Ella no le agradeció su juramento y él no pareció necesitarlo. Ni siquiera cuestionó el origen del pañuelo que de repente descansaba sobre la mesa frente a ella. Sin cumplidos ni palabras de agradecimiento, lo utilizó para secarse los ojos y la nariz, recomponiéndose. Cuando finalmente miró hacia arriba, su plato estaba lleno de comida nuevamente. Shirou había vuelto a comer sin una palabra y sin mirarla ni una vez. En un pequeño intento por preservar su orgullo, casi resopló ante su patético intento de ser considerado cuando acababa de destruir todas las convicciones y creencias que la habían definido tanto en la vida como en la muerte. En verdad, tenía que ser el idiota más grande en la historia de la idiotez en todo el mundo, pero eso era algo con lo que podía vivir sin darse cuenta de su propia sonrisa. Medea reanudó su desayuno en silencio, aunque realmente no podía prestar atención a los deliciosos sabores en su boca. Estaba demasiado ocupada, saboreando el nuevo calor sin nombre que se extendía lentamente dentro de ella. ¿Entonces está confirmado? Waber preguntó a la pareja china. Sí. Parece que tenías razón, confirmó el hombre. Es sutil y no lo habríamos encontrado si no lo estuviéramos buscando específicamente, pero no hay duda. Hay un campo limitado alrededor de la propiedad. Y así hemos encontrado a nuestro culpable, dijo Waber con satisfacción. ¿Alguna indicación sobre la naturaleza de su hechicería? Ninguno que pude distinguir del campo limitado en sí, explicó la mujer, pero creo que deberíamos proceder con precaución. La sala probablemente fue hecha para detectar intrusos, pero podría ser el detonante para activar una defensa más seria. Además, continuó el hombre, no muchos magos son capaces de erigir un campo delimitado que no pueda ser percibido inmediatamente por otros. Deberíamos considerarlo una seria amenaza a menos que se demuestre lo contrario, si ser el heredero del asesino de magos no fuera posible. No hay razón suficiente. Estoy de acuerdo, asintió Waber. Prefiero adoptar un enfoque no violento si es posible, pero es mejor si estamos preparados para cualquier cosa. Ponga una guardia alrededor de su casa y sígalo sin alertarlo de su presencia cuando se vaya. Quiero saber qué hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. De una forma u otra, no nos vamos a ir sin ese Crest. Entendido, confirmaron. Luego comenzaron a programar su vigilancia sobre el chico Emilia. El dibujo de un círculo rúnico fue una tarea larga y minuciosamente precisa. Incluso para un genio como Tosakarin, no había forma de evitar las muchas horas que pasaba de rodillas y codos con un cepillo en sus manos, dibujando cuidadosamente cada línea. No era absolutamente necesario ser increíblemente preciso, pero para una eficiencia superior era mejor hacer todo al pie de la letra. Incluso si el Grial mismo hizo la mayor parte del procedimiento, Rin no tenía ganas de dejar nada al azar. No después de todo lo que ya había sucedido. Tenía que compensar la pérdida de sus joyas de todas las formas posibles. Aún así, le dolían las rodillas y los codos, al igual que le dolía la espalda. Tampoco ayudó que estuviera en esa época del mes, pero no podía permitirse el lujo de esperar a que pasara el día de la convocatoria. Se acercaba y, a veces, sucedía que una falla en un círculo no era evidente hasta que se completaba esa era, de hecho, la tercera vez que comenzaba desde cero.
Así que maldijo en voz baja mientras dibujaba, ignorando su cuerpo dolorido y prometiendo volver a visitar todos sus dolores en el primer maestro con el que se encontró durante la guerra. Oh, sí, definitivamente grabaría el significado del dolor en el primer desafortunado que se cruzara en su camino en el campo de batalla. Alguien se arrepentiría de tener que pasar por todo esto. Ella se aseguraría de eso incluso si era lo último que hacía. En algún lugar de Inglaterra sonó un teléfono 1, 2, 3 veces antes de descolgar el auricular. Hay un desarrollo, dijo la voz masculina en un inglés con mucho acento, puede que te interese. Dímelo, dijo el anciano en respuesta, sabiendo que si lo estaba escuchando de esta persona en lugar de Waver, entonces probablemente era algo interesante que el magus adoptado no quería que él supiera todavía. Encontramos a la última Emilia. Tráeme su cabeza, siseó después de un momento de silencio. No importa el precio. ¿Qué hay de Lorel Malloy? Puede que no esté de acuerdo con ese curso de acción. Si se convierte en una molestia, desactívelo. Deberías tener la habilidad suficiente para hacerlo sin causar ningún daño duradero. Ciertamente te pago como si lo fueras. Entendido, respondió él de manera uniforme. ¿Qué hay del Crest? ¿Lo encontraste? No hemos podido verificar su integridad, pero no hay razón para creer que se tomó la molestia de tomarlo del cadáver de Guilford solo para destruirlo más tarde. Tu objetivo principal sigue siendo recuperarlo. Espero informes periódicos de ti. Manténme informado. Sí, señor, respondió el hombre antes de colgar, dejando al anciano solo con sus pensamientos. Emilia, ese nombre era una maldición que incluso después de 10 años hizo que la bilis le subiera a la garganta el nombre del humilde magus japonés que se había atrevido a destruir siglos de hechicería cuidadosamente acumulada con solo apretar el gatillo de una pistola. Un arma. Como si su crimen no fuera lo suficientemente atroz, los insultó haciéndolo con un producto de la era moderna. El hombre no tenía ninguna vergüenza. Pero no se detuvo allí, ¿verdad? No satisfecho con quitarles su legado de la manera más horrible posible, tuvo el descaro de morir antes de que pudieran vengarse de él o del resto de su sangre. El único pariente vivo, un Einzbern homunculus, estaba a salvo detrás de las protecciones de su familia e incluso en la cúspide de su influencia, el Malloy nunca podría exigirles represalias, especialmente después de que declararon a Emilia persona non grata. Pero ahora las cosas habían cambiado. Se había encontrado otra Emilia, otro portador de ese nombre maldito. Él pagaría, sin duda pagaría con sangre los crímenes de su padre hasta que ni una sola gota pudiera encontrarse en sus venas. Ese pensamiento le trajo una sonrisa a la cara. Pronto se arreglarían las cuentas y los El Malloy podrían volver a su estatus entre sus compañeros. Pronto, muy pronto. Adachi se sentía bastante decepcionado. Pasó días tratando de descubrir qué tenía de especial Tosagarin, pero no pudo encontrar una respuesta definitiva que pudiera justificar que un hombre rico hiciera todo lo posible por tenerla. Oh, ella era lo suficientemente especial. Él podía reconocer eso. No le gustaban mucho las chicas jóvenes, pero definitivamente podía decir que ella estaba muy por encima de las otras adolescentes de su escuela. Una pequeña investigación reveló que ella era la ídolo de la escuela, lo que no los sorprendió. Lo que sí le sorprendió fue el agudo instinto de la chica. A pesar de lo que hizo creer a sus colegas, Adachi podía ser más sutil que la mayoría. Si quería seguir a alguien sin que lo notaran, muy bien podía hacerlo. No tanto en el caso de Tosagarin. Trató de seguirla en público, mezclándose con la multitud o mirándola sentándose en una mesa diferente cuando entraba en un establecimiento local. Sin embargo, cada vez que él volvía los ojos hacia ella, allí estaba ella, mirándolo directamente con esos ojos penetrantes de ella. En un caso, la estaba siguiendo desde varios metros atrás. Estaba seguro de que estaba lo suficientemente distante como para que ella no lo notara, pero cuando ella desapareció en una esquina y él la siguió, casi choca con ella. Ella estaba parada allí, esperando que él apareciera. Sabía que él la estaba siguiendo todo el tiempo y le tendió una emboscada. ¿Qué tipo de chica sabía que la estaban siguiendo y le tendió una emboscada a su acosador? Al final se vio obligado a mostrar su placa y poner una excusa para seguirla, diciendo que todavía estaban buscando a la persona detrás del secuestro de Kazama y que estaban vigilando a todas sus amigas más cercanas. Ella pareció relajarse después de eso, pero no mucho. De todos modos, a partir de ese día dejó de seguirla, recurriendo a telescopios y micrófonos de largo alcance para seguirla. Aún así, de vez en cuando él la espiaba desde media cuadra de distancia, ella se volvía y le devolvía la mirada, como si pudiera verlo desde varios cientos de metros de distancia.
Maldita sea, esa chica lo asustaba, y viniendo de alguien que tenía la afición de acechar y entrometerse en los secretos de otras personas, eso era decir algo. Independientemente, Adachi sabía que algo extraño estaba pasando. Dojima también tenía que estar atento si su actual racha paranoica era una indicación. No sabía qué le sucedió a su jefe, ya que se negó a insinuar siquiera el tema, pero el detective ya acorazado se había vuelto aún más abotonado. Así que sí, Adachi estaba decepcionado por la falta de resultados. No obstante, todavía estaba emocionado. Algo grande estaba pasando y podía jurar que la chica Tosaka estaba justo en medio de eso. Nunca se le ocurrió que si no fuera un individuo tan retorcido, entonces habría sido un detective asombroso. A pesar de lo que la gente pensaba de ella, Taiga era afilada como un cuchillo, especialmente en lo que respecta a su pupila y sus estudiantes. Ciertamente era un poco infantil y propensa a reaccionar de forma exagerada ante cosas que la mayoría de la gente simplemente ignoraría. Ella lo sabía, pero en realidad no le importaba. Simplemente la convertía en la encantadora joven que era. Aún así, ella era todo menos tonta. No dijo nada porque no tenía pruebas definitivas, pero tenía la sospecha concreta de que su hermano pequeño Shiro era el infame Archer en el que todos estaban tan interesados últimamente. Pensó que había engañado a todo el mundo, el idiota, y Taiga podía admitir que había sido lo suficientemente bueno como para evitar sospechas durante tanto tiempo. Sin embargo, que él realmente pensara que podía escapar de su atención para siempre era una locura incluso para ella. Ella no dijo nada, pero lo sabía. Ella sabía eso y muchas otras cosas también. Por ejemplo, sabía que algo debía haber sucedido esa mañana entre Shiro y Megisa. Había una incomodidad entre ellos que no había estado presente antes. Se dio cuenta por la forma en que siempre parecían no encontrarse con los ojos del otro. TCH, cuenta con Shiro para hacer los movimientos cuando ella no estaba cerca. No tenía consideración por su One-sama y su entretenimiento. Ella exigió tener una parte justa de su vergüenza. Sabía que algo jugoso había sucedido, pero por más que lo intentaba, no podía sacarlo sin ser obvio al respecto. Pobre Sakura, pensó. La chica se había enamorado de Shiro durante años, probablemente desde el primer día que se conocieron, y aquí vino un completo extraño alejándola del foco de sus atenciones. Quizás debería alentarlo hacia la chica más joven de alguna manera. No era como si tuviera algo en contra de Megisa, incluso si Taiga estaba segura de que el extranjero le estaba ocultando algo. Después de todo, ella era la persona en una situación difícil que había encontrado en Shiro la ayuda que necesitaba. Taiga no se sorprendería al descubrir que fue un movimiento calculado por parte de Megisa. El desprendimiento cuidadosamente enmascarado de la mujer extranjera de los últimos días le dio a Taiga suficientes razones para ser cautelosa, y este repentino desarrollo con Shiro podría haber sido la advertencia final si no fuera por el hecho de que Megisa estaba sonriendo, genuinamente, incluso a Taiga. Esto a pesar del hecho de que apenas habían tenido algunas conversaciones educadas antes. Sí, Taiga no sabía qué pasó entre Shiro y Megisa, pero parecía ser algo bueno. Hasta ahora se abstendría de tomar una posición en defensa de su hermano pequeño por el momento, aunque solo fuera porque confiaba en el juicio de Shiro, incluso si no lo mostraba la mayor parte del tiempo. Después de una cena sorprendentemente tranquila, Shiro y Medea se retiraron a su taller. La sirvienta había terminado de catalogar las cosas de su maestro fallecido y ahora estaba escribiendo algunas ideas para una serie de códigos místicos de bajo rango que podía elaborar con el material a su disposición. Sin embargo, no hizo mucho trabajo, ya que su atención se deslizaba a menudo hacia el adolescente Magus sentado en su escritorio de espaldas a ella mientras escribía en lo maravilloso que era su computadora. No habían hablado mucho después del desayuno. Shiro se había ido a la escuela inmediatamente después y no regresó hasta altas horas de la noche. Eso dejó a Medea con mucho tiempo para pensar, pero sin experiencia previa sobre qué hacer. Su aliado se llamó a sí mismo. Ella no sabía qué hacer con eso por más que lo intentara. Ya no podía predecir el resultado de sus estrategias, sobre todo porque ya no podía imaginarse tirarlo cuando fuera conveniente sin errores. Seguía siendo la persona muy cansada que siempre había sido, pero había encontrado algo que nunca creyó que existiera y solo había uno de esos. Eso lo hizo, él, invaluable. Ella simplemente no podía descartarlo como un recurso barato, ¿verdad? Entonces, si no podía permitirse perderlo, entonces tendría que convertirlo de un recurso prescindible en un activo. Por lo tanto, no podía permitirse el lujo de ignorar sus defectos cuando se trataba de su propia hechicería. Shiro Wese Shiro, llamó, ignorando voluntariamente el uso de sufijos. HM, respondió, sin apartar los ojos de lo que estaba haciendo. Desnudo. Disculpe.
Preguntó, dándose la vuelta para mirarla con los ojos ligeramente abiertos y una quebrada en la voz. Desnúdate, exigió, poniéndose de pie ahora mismo. Ahora espera un momento, gritó. ¿Qué es todo esto? Necesito examinar tu cuerpo y no puedo hacer eso con tu ropa en el camino, ¿verdad? Supongo que no, pero ¿para qué? Debo determinar la razón de tu habilidad para entender las espadas como tú. Si no es algo que desarrollaste por tu cuenta, entonces debe ser un talento natural. Tengo la intención de averiguar cómo funciona y cómo usarlo en nuestro beneficio. Nunca pensé en eso, dijo después de un momento. ¿No lo hiciste? Ella parpadeó. Shirou, ¿te das cuenta de que si puedes determinar todo y cualquier cosa acerca de una espada con solo mirarla, entonces puedes conocer la identidad de cada servante y sus habilidades sin que ellos ni siquiera revelen su noble fantasma de antemano? Es probablemente el mayor activo que tenemos. ¿Alguna vez podría esperar tener? ¿Cómo no pudiste darte cuenta de eso por ti mismo? Lo siento, se rió torpemente, rascándose la barbilla. Para ser completamente honesto, tenía muchas cosas de las que preocuparme. Entre los medios que me persiguen y tratando de ocultar que soy un magus de Tosaka, además de mi entrenamiento con Kuzuki-sensei, realmente no tenía mucho tiempo para detenerme en ello. Cada intento que hice por descubrir más por mi cuenta en los últimos días no dio resultados consistentes, de todos modos. ¿Tú, experimentaste contigo mismo sin resultados, y no pensaste en preguntarme sobre eso? Preguntó con un toque de ira en su voz. Bueno, en mi defensa, no supe cómo abordar el tema contigo sin revelar, ya sabes, que sabía de ti. Y además, ¿qué? Preguntó con curiosidad. No elegí ser tu aliado porque podrías ayudarme a avanzar en mi hechicería. No soy como Guilford. Oh, dijo sentándose de nuevo, su ira se desinfló tan rápido como se elevó. Por supuesto que no, Shirou. Apoyándose en su silla, extendió una mano hacia su rostro y... Película. ¡Ay! Gritó, tapándose la nariz maltratada. ¿Por qué diablos fue eso? Shirou, eres mi aliado, ¿verdad? Preguntó, ignorando su demanda de explicaciones. Por supuesto que sí, respondió, todavía frotándose la nariz. Eso es lo que dije, ¿no? Entonces no me mimes, espetó. Ella apreciaba su preocupación y la consideración por sus sentimientos, pero no era una patética mujercita incapaz de cuidarse a sí misma. Ella era la orgullosa princesa de Colchis, y un espíritu heroico temido no solo por su crueldad, sino también por sus habilidades. Él podría haberla conmovido de una manera que ningún otro lo hizo, pero eso no significaba que estuviera a punto de convertirse en alguien a quien proteger de todas las cosas. Si realmente lo eres, entonces eso significa que también soy tu aliado a cambio, continuó, cruzando los brazos sobre su pecho. Y los aliados se ayudan unos a otros con cosas que no pueden hacer por sí mismos, ¿no es así? Tienes razón, respondió con una sonrisa. Le tendió la mano para que la estrechara, lo cual ella hizo, pero cuando sus delgados dedos se envolvieron alrededor de ella, su sonrisa se volvió un poco salvaje y sus ojos brillaron con malicia. Ahora, desnúdate. Afortunadamente para Shirou, Medea no necesitaba que él estuviera completamente desnudo, solo tenía que exponer su torso para que ella tuviera suficiente superficie para pintar varios círculos sobre su espalda y pecho. Aún así, la sensación de su dedo femenino deslizándose sobre su piel en un movimiento de danza ligera tenía una cualidad excitante no indiferente que no podía simplemente ignorar. Necesitó toda su fuerza de voluntad como magus para no retorcerse bajo su toque y no temblar cuando su cálido aliento bañó su piel. ¿En serio, lo estaba haciendo a propósito? Ella había estado dibujando en su cuerpo durante más de 15 minutos, pero le había llevado menos tiempo cubrir varios metros cuadrados de paredes en la mansión de Guilford con runas. No ignoró la idea de que ella se estaba burlando de él a propósito. Él la había hecho llorar 2 veces en menos de 24 horas, y aunque pensaba que eran una señal positiva, estaba empezando a pensar que estaba recibiendo represalias por herir su orgullo como espíritu heroico. Y además, reformando o no, tenía una mala racha digna de una bruja que Shirou no creía que estuviera dispuesta a renunciar pronto. Está hecho, dijo ella parada detrás de su espalda con una mano colocada entre sus hombros. Ahora active sus circuitos y deje que prana fluya normalmente. Con practicada facilidad, el martillo de una pistola cayó dentro de su mente, y 27 caminos cobraron vida en los recovecos de su alma durante un tiempo indefinido. Simplemente reunió mana del aire saturado de su taller y lo obligó a correr hacia sus circuitos, creando la energía refinada que Magi usaba para actualizar sus misterios. Eso es suficiente, dijo después de un rato, y Shirou desconectó sus circuitos. Dime, Shirou, ¿eres quizás un idiota?
Oye, puede que no sea el cuchillo más afilado que existe, admitió, pero ¿qué hice para garantizar ese título ahora? ¿Cuál es tu elemento, Shirou? Preguntó pacientemente, pero dando golpecitos con el pie molesta. No lo sé. Preguntó, sonando avergonzado incluso para sus oídos. Hey. ¿Qué quieres decir con que no sabes? ¿Cuántos significados hay para no sé? ¡Ay! Gritó, deja de pellizcarme. ¿Estás tratando de decirme, siseó en sus oídos, que has estado practicando Magecraft durante casi 10 años sin siquiera saber cuál era tu elemento? No se pudo evitar, gritó. Kiritsugu estaba escondido en ese entonces. No podía obtener los materiales que necesitaba para realizar el ritual sin alertar a la comunidad mágica de que todavía estaba vivo y activo. La maldición del Grial también había destruido la mayoría de sus circuitos, un lisiado en lo que respecta a Magecraft. ¿Y continuaste practicando Magecraft incluso en tales circunstancias? Preguntó con incredulidad. Si no hubiera determinado que tu elemento es en realidad Sword, mi dinero habría estado en Idioki. ¿Puede idiotez siquiera ser un elem? Espera, parpadeó. Espada dijiste. Sí, no debería ser una sorpresa, considerando todo. Pero, ¿puede una cosa como la espada existir como un elemento para empezar? Es la primera vez que lo veo yo misma, respondió. Técnicamente, cada concepto puede ser un elemento, pero la mayoría están demasiado lejos de la humanidad para pertenecer a una persona, suspiró. Supongo que eso significa que tampoco conoces tu origen. No, no lo sé. ¿Qué es? Preguntó mirándola. Ella le dirigió una larga mirada dura, pero no dijo nada. Bien. De nuevo ella no dijo nada. ¿Qué? Tienes que estar bromeando. No estoy bromeando en absoluto. Encarnación. Encarnación, lo llamó ella. Una persona que nació con elemento y origen alineados fue algo raro incluso en el mundo de Magi, y el caso de Shirou lo fue aún más. Ser la encarnación de un concepto extremadamente raro, fue probablemente razón suficiente para recibir una designación de sellado, o al menos para ser considerado por otros magos como un sujeto de prueba en lugar de un compañero practicante. Supongo que eso explicaría varias cosas, dijo después de un rato. Lo haría, estuvo de acuerdo. Tu naturaleza por sí misma es casi suficiente para explicar tu increíble habilidad para simpatizar con las espadas en un grado que no creía posible. Si combinamos eso con tu habilidad con el agarre estructural, me atrevería a decir que hemos descubierto cómo haces lo que haces. Eso es bueno, asintió. Lo es, asintió con calma, luego su expresión frunció el ceño y se volvió hacia él con una mirada furiosa de furia apenas contenida. Su cabello se arremolinaba como si lo hubiera atrapado un fuerte viento. Ahora, ¿te importaría explicarme exactamente por qué en el nombre de Hades tienes un maldito noble fantasma conceptualizado dentro de ti? Me olvidé de eso. Se atragantó, casi tropezando por su estupidez. ¿Lo olvidaste? ¿Cómo es posible que te olvides de tener un fantasma noble dentro de ti? ¿Qué es? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Gimió, tratando de alejarse de ella. Esa balón. Era el catalizador que Kiritsugu usó para convocar al rey de los caballeros como su sirviente en la última guerra. Así que supongo que ha estado dentro de mí desde que terminó el conflicto. ¿El rey de los caballeros? ¿Tienes a balón de todas las cosas dentro de ti? No solo un artefacto sino en realidad una parte del mundo Fade. Medea lo miró durante un largo momento. El viento inexistente se detuvo abruptamente y la sirvienta se desplomó en su silla con un suspiro exhausto. Ya sabes, dijo después de un momento, con el rostro enterrado entre las manos, probablemente debería olvidarme de esta guerra y retirarme en algún lugar distante, dedicando mi tiempo a hacer todo tipo de experimentos contigo por el resto de tu vida natural. Eso, no suena muy bien para mí, dijo Shirou, con los ojos aún muy abiertos. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Te das cuenta de que probablemente eres una combinación única y sin precedentes de factores que muchos matarían para tener la oportunidad de realizar experimentos? No creo que haya alguien tan cercano al concepto de Sword sin serlo realmente. No solo eso, pero has estado expuesto durante años a la magia de un artefacto relacionado con la espada hecho por los Fade. ¿Cómo estás? Probablemente podría usarte para hacer, ¿qué? Preguntó en un susurro, temeroso de lo que ella pudiera hacer con él como material base. No pensó que ella actuaría en consecuencia, o de lo contrario no se lo diría, pero aún así. Dime, Shirou, dijo mirándolo con un brillo que no le gustó ni un poco. ¿Sí? ¿Cómo te va con Projection Magecraft?
Media hora después, Shirou sostenía en sus manos una copia de Mono Shizao, y su cabeza latía dolorosamente. La espada proyectada duró apenas unos segundos antes de romperse en una lluvia de chispas. Solo se parecía a Mono Shizao y no tenía nada más que hiciera de esa espada la pieza única que era. Es un gran éxito, declaró Medea, no obstante. ¿Eso crees? Esa cosa no se parecía ni remotamente a la cosa real. Créame, lo sé. Solo tenía su apariencia y composición básica, pero le faltaba todo lo demás. ¿Es ahora? Ella sonrió. ¿Y si te pido que vayas al proyecto Avalon? ¿Estás bromeando? ¿Cómo esperas que proyecte algo así? No solo no es una espada, así que ya está fuera de mi rango, de mi elemento, sino que casi ni siquiera se clasifica como un artefacto. Es más un concepto que algo más. No puedes decir eso hasta que lo intentes, le reprochó. Que tienes que perder de todos modos. El círculo que he dibujado a tu alrededor evita la acumulación excesiva de prana en tu cuerpo para que ni siquiera te mates accidentalmente en el proceso. Bien, resopló Shirou, pero no me culpes si algo sale mal. Oh, inténtalo ya, hizo a un lado sus preocupaciones. ¿Quién es el legendario Magus entre nosotros dos? ¿Y quién es el caso sin precedentes de encarnación con el que ni siquiera un mago de la era de los dioses tiene experiencia? Replicó. Está bien, ahora solo eres quisquilloso. ¿Quieres hacerte más fuerte o no? Realmente no entiendo por qué estás tan convencido de que puedo lograrlo. No hay forma de que un ser humano pueda hacer algo tan extravagante como replicar un noble fantasma. Ah, está bien. ¿Cuál es el punto de discutir de todos modos? Buen chico, sonrió condescendientemente. Shirou resopló pero cerró los ojos y se concentró durante varios largos momentos. Buscó en su mente la imagen de Avalon que conocía tan bien. Cuando lo encontró, volvió a abrir los ojos a medias. Trace. On. Se dijo a sí mismo. La imagen se formó en su mente y lo alcanzó, tratando de captar cada detalle y arrastrarlos hacia la masa de prana informe que estaba tratando de crear. Sin embargo, faltaba algo, como si fuera demasiado grande para simplemente empujarlo de una vez. Tenía que descomponerlo de alguna manera. Juzgando el concepto de creación, soy el hueso de mi espada. Frente a él, el aire hervía a fuego lento, girando en preparación. Análisis de la estructura y los componentes básicos. Irene es mi perra y el coño es mi cabeza. La sangre se le subió a la cabeza, golpeando locamente sus sienes en un intento por escapar de la presión que estaba ejerciendo sobre su cuerpo. No obstante, continuó. Un contorno similar a una cuadrícula apareció frente a sus ojos, pero no lo notó. Su mirada estaba embelesada y se volvió hacia adentro. Invisibles, más allá del horizonte distante, grandes engranajes giraron en un movimiento gigantesco que sacudió el cielo. El olor a fuego y acero le llegó a la nariz. Duplicar los materiales de composición. Un dolor como nunca había conocido se apoderó de su cuerpo. Aún así, los engranajes giraron, ya sea porque no podía detenerse o porque no quería. No podía decirlo por todos los derechos, debería haberse detenido. Su retorcido pero aún existente sentido de preservación le pedía a gritos que detuviera el proceso. Sin embargo, los distantes engranajes giratorios y el martillo atronador que golpeaba el acero más allá del horizonte le cantaban que no lo hiciera, y no pudo resistir su llamada. Imitando la habilidad de su fabricación, la sangre goteó por la nariz de Shirou. Sus circuitos estallaron, ardieron, chisporroteando bajo su piel como cables calientes. Sin embargo, el martillo cayó y volvió a caer, moldeando sin descanso, forjando sin descanso. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, la rejilla vacía comenzó a llenarse, una figura traslúcida flotando en el aire. No del todo, y sin embargo, no falta por completo. La manifestación parcial de un concepto que se suponía que no existía. Violación, violación, violación. Como con todos los productos de Magecraft, Gaia presionó contra él, negando su existencia irregular. En este caso, era una entidad alienígena incluso en su forma original a los ojos del mundo. Reproducción de los años acumulados. Dorado y azul. El aroma de la hierba lejana bajo el dulce sol primaveral lo inundó por completo. Un tramo interminable de verde se abrió ante él, la promesa de un lugar sin luchas, sin dolor, sin lágrimas. No era algo destinado a ser visto por los ojos del hombre. Los engranajes giraron, girando rápido, demasiado rápido. Ardiente, ardiente, ardía por dentro. Sobresaliendo todos los procesos de fabricación. B. EW. S. Sobrecarga de información. Negar. 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 Cierre todos los procesos. Negrura. Medea extendió la mano y agarró la cabeza de Shirou antes de que golpeara el suelo. Por un momento, la idea de haberlo empujado más allá de sus límites y haberlo matado la llenó de pavor.
Un escaneo rápido reveló que acababa de desmayarse por la tensión, pero no había otros daños, incluso la sangre de su nariz fue causada por un pequeño aumento en su presión interna. Suspiró aliviada y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿De qué estaba asustada? Sabía que él no estaba en condiciones de hacerse daño. El círculo que había dibujado tenía el propósito explícito de limitar la cantidad de prana que se podía generar en una cierta cantidad de tiempo, ralentizando cada proceso que tenía lugar dentro de sus límites y cortándolos mucho antes de que pudieran dañar al usuario. Las posibilidades de un error de su parte eran tan pequeñas que no valía la pena considerarlas. Pero la posibilidad no era cero, y eso era motivo suficiente para que ella se preocupara. No importa, estaba bien e ileso. De hecho, parecía que ya se estaba despertando, si su gemido era una indicación. «Medea», gritó. «¿Cómo te sientes, Shirou?» «Ha estado mejor», dijo después de un momento. «Dime que tienes la placa del camión que me atropelló». Ella se rió entre dientes. «Si eres capaz de hacer bromas tan malas, entonces eres mejor de lo que pensaba». Sí, estuvo de acuerdo, pero tenía razón. Después de todo, era imposible. «Ruego diferir», dijo con aire de suficiencia, señalando con el dedo en su dirección. La respiración de Shirou se detuvo al verlo. Descansando en el suelo, ni siquiera a medio metro de él, estaba Avalon. Sus ojos podían decir que no era falso. Por un momento, sintió la necesidad de rastrear él mismo y ver si la vaina todavía estaba dentro de él también, pero podía sentirla sin tener que hacerlo. Una réplica perfecta no solo en su significado estructural, sino en un verdadero espejo de cada concepto que encarnaba. Eso no puede ser posible, no debería ser posible, pero lo era, y lo había hecho. De alguna manera había hecho posible lo imposible, algo que todos creían imposible. Acababa de hacer realidad. No estaba relacionado con esa otra cosa, pero fue suficiente para ponerlo eufórico. «Ah». Se atragantó. «Ah. Shirou. No te golpeaste la cabeza, ¿verdad?» «No, no», respondió yo solo. «Esto es genial». «Bueno, francamente lo es», admitió ella, probablemente sin comprender la profundidad de su entusiasmo. «Esto supera incluso mis expectativas». «Es perfectamente lo mismo, ¿no?» «Sí. Ni siquiera puedo entender cómo es posible. Una réplica no debería coincidir con el original. Al menos debería sufrir alguna degradación, pero ese no es el caso. Y es duradero». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «5 minutos ya». «Casi las 10», respondió ella mirando el artefacto. «Esto es realmente mejor de lo que había estimado inicialmente». «Bueno, Shirou, supongo que encontramos tu talento, después de todo. Quizás estemos más adaptados el uno al otro de lo que pensé al principio». «¿Qué quieres decir?» «Tienes talento para la creación, Shirou», explicó. «Un talento raro si lo digo yo mismo». «¿Creación?» Inclinó la cabeza. «Yo no creé nada. Yo solo copié algo que ya estaba allí. Yo lo fingí». Sí», respondió ella con un gesto de despedida de sus manos. «Esto definitivamente cuenta como una falsificación, pero incluso la falsificación requiere talento en Makin. Esto ciertamente lo cambia todo». «¿Todo cómo?», preguntó Shirou con curiosidad. «Mi Magecraft no es algo que pueda enseñar a los magos modernos», comenzó. «Es demasiado diferente. Tendrían que desaprender todo lo que saben y empezar de cero. Tú, por otro lado, tienes muy poco desarrollo aparte de refuerzo, alteración y proyección, por lo que probablemente podrías aprender a usarlo más rápido que cualquier otra persona». «Siento que viene un pero», bromeó. «Eres una encarnación», continuó. «Esa es tanto tu limitación como tu talento. Nunca serás competente en ninguna rama de la magia que no involucre espadas en algún momento, y que yo sepa, solo hay un campo de taumaturgia que tiene alguna aplicación con esas». «¿Cuál es?», preguntó. «Creación de objetos, o mejor dicho, elaboración de códigos místicos». «¿Elaboración de código místico? ¿No puedes hablar en serio?», se burló, sacudiendo la cabeza. «Es probablemente una de las ramas más valoradas de la taumaturgia hoy en día. Junto con Bounded Fields, es la única rama donde el conocimiento acumulado resultante no es necesariamente heredable y utilizable solo por un pariente consanguíneo». «Eso es correcto. Es una aplicación de Magecraft que no tiene las mismas restricciones que todas las demás ramas, pero eso es solo la superficie en tu caso. Como acabamos de demostrar que eres capaz de captar y reproducir instantáneamente cualquier misterio que se te presente en una forma que tenga una fuerte conexión con el concepto de espada. ¿No puedes querer decir que podemos poner en marcha tu curva de aprendizaje y crear misterios dignos de la era de los dioses siempre que sean espadas?» «Sí, eso es exactamente lo que quiero decir».
Será mejor que te prepares, Shirou, dijo acercándose a acariciar su mejilla, haciéndolo temblar. Soy un maestro muy exigente y no me gusta que me decepcionen en absoluto. Si no cumple con mis expectativas, será castigado. Sí, ella tenía todo el asunto de la bruja malvada bajo control, atractivo como el infierno, fíjate, pero malvado. Esa fue la primera vez que Shirou se preguntó si tal vez estaba muy por encima de su cabeza. Una cosa era luchar contra un espíritu heroico, pero sobrevivir a una atractiva mujer como su autoproclamada maestra en Magecraft. Sí, muy por encima de su cabeza.